para reactivar o fortalecer los diferentes negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.ccb.org.co. Crear confianza, reactivación y acceso es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del programa de garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancoldex. Conoce más en ccb.org.co/crear. Negocia, que en marzo cumplió un año. Es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios, de fácil acceso, que conecta oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazar Vogue, la vitrina digital con lo mejor del talento local en las que más de 1.700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy contamos con 17 categorías y cerca de 25.000 opciones. Ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarvogue.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado 7 programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región a través de su digitalización. A veces, no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso creamos la línea Juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá encuentras 7 opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad. Una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Cámara de Comercio de Bogotá. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Quinayas Ramos, soy consultora empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Le damos la bienvenida a nuestros participantes y a nuestro panelista Jorge Trujillo del Ministerio de Trabajo. Damos inicio a la charla Beneficios de la formalización laboral y el piso de protección social, donde vamos a explicar las ventajas sobre la formalización laboral, cobertura de la seguridad social y el decreto 1174 del 2020. Así que bienvenidos a todos y ya está todo listo para que des inicio, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá por la formal invitación a ser parte de esta reunión. Voy a continuación a compartir
¿Me confirman, por favor, si ven la imagen en pantalla? Todavía no se está viendo, pero sí es como si estuviera cargando. Perfecto. ¿Sí? ¿Ya se ve? No, todavía no se ve. La pantalla está en negro. Esperamos un poco, Natalia, que se cargue la información o seguimos así. Tú Pues mandas. yo creería que vamos empezando, a ver si termina de cargar y ahorita miramos nuevamente a ver. Yo te voy informando, apenas salga la imagen te cuento. Perfecto. Entonces, Retomando, buenas tardes. Muchísimas gracias por la asistencia. Mi nombre es, como lo decía Natalia, es Jorge Trujillo y hago parte de la Red Nacional de Formalización Laboral del Ministerio del Trabajo. El objetivo principal de esta red nacional es facilitar precisamente espacios como este para el acceso de la información sectorizada, pues, a empresarios, jóvenes emprendedores, mujeres líderes. Esta información institucional se reduce en lo que es una política institucional frente a la formalización del empleo. Buscamos con esto estimular e impulsar a todos los asistentes a que tengan en cuenta la importancia de la formalización laboral, tanto como a los empresarios como los trabajadores. Contarles también sobre los beneficios que tienen al formalizarse como tal. Es importante resaltar en este caso la labor que hace el ministerio promocionando de manera educativa y alejándose un poco de la política sancionatoria que todos conocemos, más bien capacitando a los empresarios y trabajadores, ilustrándolos sobre todas estas políticas públicas que hay en torno a la formalización laboral. Esta charla tratamos de hacerla lo más clara posible, no tratamos de resumir el código sustantivo del trabajo, solamente darle un marco a los trabajadores y a los empleadores como con mayor claridad de cómo poder ejecutar o pasar de la informalidad a la formalidad, tanto como en el tema pues de estructura societaria, así como también en el tema de formalización laboral,
Entonces, ¿qué entendemos como formalización laboral? Se resume puntualmente a la transición que hace un trabajador o una empresa de la economía informal a la formal. Para lograr esa transición, lo más importante es tener claridad frente al cumplimiento del marco normativo, que no es otra cosa que dar cumplimiento al pago efectivo de la seguridad social. Sabemos que dentro de nuestra audiencia hay diferentes gremios. Quisiera que Natalia, que fuera un poco dinámica nuestra charla y conocer un poco a qué gremios estamos, en este caso, sensibilizando o llegando con esta charla. Sí, el organizador nos confirma, ¿es posible que los participantes puedan hablar o escribir en el chat? Toca por el chat, creo que ellos pueden participar. Me indica que no se ve la presentación aún. No, no sé, de pronto si la intentas compartir nuevamente, cerrar y Bueno, volver a compartir. Ok, ya ahí puedes ver en el chat, Jorge, la participación, los comentarios de los participantes. sí. Sí, ya estoy viendo la participación de los... Ok. Estoy leyendo a Dana, el sector de la belleza. Muy arriba, nuestras mujeres emprendedoras. Qué bien. ¿Qué otra persona? ¿Qué otro? Luz Ángela, sector cosméticos y belleza. Muchas mujeres emprendedoras. Qué bueno. ¿Ya ven la pantalla? Ah, ok, sale en negro, dice Ruby. Sí, sí, sale en negro, no se ve. Leo a Ruby, muy bien, del sector de la belleza. ¿Qué otra persona? A ver, nuestros participantes. Sabemos que tenemos varios gremios. Todavía no se ve la pantalla, ¿cierto, Natalia? No, señor, no se ve. Bueno, como venía contándoles, la transición a la formalización laboral se da específicamente con el pago de la seguridad social. Esto se resume en el pago de salud. Son unos pagos porcentuales que se dan al sistema de salud, aporte del sistema de pensiones, cotización al sistema general de riesgos laborales y aporte al subsidio de cajas de compensación familiar. Esto lo conocemos, este subsidio es opcional para los trabajadores independientes y es obligatorio para los trabajadores dependientes. En este momento, en este tema, quiero dar un punto para centralizar y para profundizar. Hay que tener en cuenta que en Colombia existen dos clases de trabajadores: los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes. En estos
estos dos grupos hay una característica que los agrupa, por llamarlo de esta forma, es decir, los dos están obligados al pago de la seguridad social. En el caso de los independientes, como lo resaltaba anteriormente, ellos están exentos al pago del aporte al subsidio familiar, lo que conocemos como cajas de compensación familiar. Sin embargo, no obstante que estén exentos, al cotizar, al hacer esos aportes porcentuales, ellos tienen unos beneficios muy importantes que al final podremos hablar sobre esto un poquito más a fondo. ¿Me están escuchando y están viendo la presentación o definitivamente presentación nada? Te escuchamos bien, pero la presentación definitivamente no. Ok. Voy a poner de introducción un audio que resume un poco mejor todo esto que estamos, lo que les estoy explicando. Entonces, quiero traer este audio para resaltar un poco más toda la información. Bueno. No se está escuchando, Jorge. ¿Ya me escuchas? Ay, sí, ya te escucho. Perfecto. Va a entrar el audio. De las formas listo, perfecto. Una de las formas de llegar a la formalización laboral es precisamente conocer qué compone esto. Y primero, Les quisiera aclarar, eso es una compañera que está ubicada en la ciudad de Tunja, que nos está acompañando en línea y nos va a hacer un aporte a esta charla muy importante. primero que todo tenemos que saber qué tipos de trabajadores existen en nuestro país. Y es que tenemos dos tipos de trabajadores. Los primeros son los trabajadores dependientes y los segundos son los trabajadores independientes. El día de hoy, en esta jornada, vamos a dar prioridad a las modalidades de contratación, a las características que tiene cada uno de estos trabajadores y cómo se hacen los aportes a la seguridad social por parte de cada uno de ellos. Bueno, ¿qué tienen en común estos dos tipos de trabajadores? Primero que todo, que tienen que hacer los pagos a la seguridad social. ¿Y qué compone la seguridad social? Pues no compone algo diferente que el aporte al sistema de salud, el aporte al fondo de pensiones, la cotización al sistema general de riesgos laborales y el aporte al subsidio familiar que conocemos comúnmente como cajas de compensación y que para el caso de los trabajadores dependientes es de carácter obligatorio y para los trabajadores independientes es opcional, pero al final vamos a ver cuáles son esas ventajas que tienen los trabajadores independientes que cotizan a las cajas de compensación, aunque no sea de carácter obligatorio. Podemos continuar. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas características tanto de trabajadores dependientes como de trabajadores independientes? Cuando hablamos de trabajadores dependientes, primero de todo, hablamos de que exista un contrato de trabajo escrito con todas sus obligaciones legales. Y claro,
Es cierto que nuestro Código Sustantivo del Trabajo permite en Colombia la contratación y los contratos de tipo verbal, pero nosotros desde el Ministerio del Trabajo realmente venimos recomendando que los contratos se hagan de manera escrita. ¿Por qué? Porque, por decirlo de esta manera, no hay como tener las reglas del juego claras. En el momento en que se inicia la relación laboral, de pronto estamos de acuerdo en todas las condiciones, pero con el pasar de los días, con las actividades, pues pueden surgir algunos inconvenientes, algunas diferencias entre empleador y trabajador, y la idea es que si tenemos que acudir, bien sea a una oficina de trabajo o ya a instancias judiciales ante un juez laboral, pues que tengamos las reglas del juego claro, como lo dije, que tengamos un contrato donde se especifiquen tanto los deberes como los derechos que tenemos dentro de esta relación laboral. Bueno, igualmente, estos trabajadores independientes deben cumplir con 4 características, que es, como les decía anteriormente, la afiliación a pensiones, la afiliación a salud en el régimen contributivo, la afiliación a riesgos laborales y las afiliaciones a caja de compensación familiar. En este caso, los trabajadores dependientes, estas 4 son de carácter obligatorio. Aquí me gusta hacer un paréntesis de acuerdo con la afiliación a salud, y cuando hablamos del régimen contributivo, es cuando una persona acá en Colombia, a partir de que inicia ganando un salario mínimo en adelante, pues esta persona ya empieza a hacer su cotización al régimen de salud contributivo. Aquellas personas que no ganan un salario mínimo y que adicionalmente se encuentran situadas en categoría A o B, pues estas personas ya podrán acceder al régimen de salud en carácter subsidiado. Y aquí me gusta hacer siempre una aclaración porque veo que es una de las confusiones que más comúnmente se tienen, y es que confundimos SISBEN con régimen subsidiado. El SISBEN es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, que lo que busca es clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida. Anteriormente escuchábamos que SISBEN se clasificaba en niveles 1, 2, 3 y 4. Pasados unos meses ha cambiado esta metodología y el SISBEN ahora se clasifica por categorías A, B, C y D. Siendo la categoría A de pobreza extrema y la categoría grupo B de pobreza moderada. Estas dos categorías son aquellas que llevan a determinar quiénes pueden acceder al régimen subsidiado. Entonces recuerden que si nosotros nos encontramos SISBEnizados y estamos en categoría A y B, podemos acceder al régimen subsidiado si no tenemos efectivamente en ese momento capacidad de pago, si no estamos laborando. Entonces, para cerrar ese tema, tengamos muy claro y no nos escandalicemos de pronto cuando escuchamos que ciertas personas se encuentran SISBEnizadas y decimos, bueno, pero esta persona, ¿por qué está SISBEnizada si de pronto tiene un negocio o si de pronto tiene un trabajo? Y es que SISBEN no quiere decir que inmediatamente seamos beneficiarios del programa social. SISBEN es una clasificación y de acuerdo con nuestras condiciones estamos en una categoría. Entonces, probablemente algunas personas que conozcamos, yo como funcionario, igualmente puedo estar SISBEnizada, pero claramente para tener ya un ingreso superior al salario mínimo, pues no voy a estar catalogada en estas categorías y pues no voy a poder acceder a los beneficios del régimen subsidiado. Igualmente, cuando estamos en régimen contributivo y nos quedamos desempleados, en ese momento es cuando podemos ingresar al régimen subsidiado si cumplimos con esas características. Bueno, para continuar, los trabajadores independientes o aquellos que trabajan a cuenta propia y que sus ingresos superan el salario mínimo, igualmente tenemos que dar cumplimiento a la seguridad social y la afiliación a pensiones, afiliación a salud, igualmente en el régimen contributivo, la afiliación a los riesgos laborales y la afiliación a las cajas de compensación, como lo decía anteriormente, para los independientes es opcional, pero tiene unos beneficios interesantes que lo conoceremos a detalle más adelante. Podemos continuar. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿y si yo no tengo un contrato, cómo puedo, y estoy prestando unos servicios para alguien, cómo puedo determinar si hay una relación laboral o no hay una relación laboral? Es que nuestro Código Sustantivo del Trabajo nos establece unas características específicas para determinar cuándo hay una relación laboral, aunque no exista un contrato de trabajo escrito, o cuando damos por hecho que existe esta relación laboral. Primero, cuando nosotros realizamos una actividad personalmente, ¿sí? Que nosotros
estamos en algún lugar ejerciendo alguna actividad. Cuando hay una continuada subordinación o dependencia, esto es cuando tenemos una persona que nos está indicando lo que tenemos que hacer, que nos está dando orientación acerca de cómo realizar nuestro trabajo y que nos está, por llamarlo así, controlando el ejercicio de nuestras funciones. Otra característica es que adicionalmente de esta actividad y de esta subordinación, pues haya un salario como retribución de servicio. Hay otra característica que no se encuentra acá que me parece muy importante y es el cumplimiento de un horario. Entonces, cuando nosotros realizamos una actividad, tenemos una persona que nos controla, estamos recibiendo un salario y adicionalmente estamos dando cumplimiento a un horario que para el caso de Colombia tenemos que son 8 horas diarias. Entonces, en este momento podemos establecer que hay una relación laboral. En el momento que hay una relación laboral, pues ya tenemos unas garantías y unos derechos adquiridos, que son las prestaciones sociales, que más adelante vamos a ver a claridad qué compone cada una de ellas. Y en el momento que exista una relación laboral y que se configuren esas características, ya podemos hablar de dos tipos de contratación. Entonces, siguiente. Bueno, entonces, cuando existe esta relación laboral, hablamos ya de que somos trabajadores dependientes. ¿Y qué es un trabajador? Trabajador dependiente cuando formalmente su empleador ya le garantiza sus derechos de acuerdo con lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución Política y la normativa en nuestro país. Entonces, características de ese trabajador dependiente: tener un contrato, como lo decía, aunque se pueden verbales, lo mejor es que sea un contrato escrito y que sea un contrato bien sea de tipo modalidad fija o un contrato indefinido, que tengamos establecida esa jornada laboral de 8 horas diarias, 48 semanales. Igualmente recuerden que pues también los empleadores que requieran a sus trabajadores por más tiempo lo pueden hacer, pero deberán cancelar estas horas extras que superen la jornada legalmente establecida. Recordemos por favor que cuando hablamos de horas extras, hablamos de horas extras de carácter diurno o nocturno. Cuando hablamos de horas extras, estamos hablando de aquellas que se componen de 6 a.m. a 9 p.m. Y cuando hablamos de las horas extras nocturnas, aquellas que componen desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ya cuando son sábados, son domingos y días festivos, pues hay un recargo adicional a estas horas extras. De igual manera, este trabajador dependiente pues tiene unas obligaciones claramente y unos beneficios, como lo decía, al estar trabajando directamente, y que son las prestaciones sociales. Igualmente va a recibir una remuneración acorde con el servicio, la actividad que desempeñe, y va a tener unas tareas determinadas, unos objetivos y unos rendimientos claros. Adicionalmente, pues, al ser un trabajador dependiente, pues va a estar al cumplimiento de un horario y con una subordinación por parte de su jefe. ¿Siguiente? Bueno, y entonces, ¿cuáles son estas modalidades de contratación? Como lo decía anteriormente, tenemos a término fijo y a término indefinido. Cuando hablamos de contratación a término fijo, primera característica importante es que esta debe sí o sí constar por escrito. Este tipo de contratación a término fijo no puede ser superior a 3 años. Si el contrato es inferior a 1 año, únicamente se puede prorrogar hasta por 3 periodos iguales o inferiores. Ya después de esa renovación no puede ser inferior a 1 año. La terminación de este tipo de contrato debe ser informado con 30 días de anterioridad. Estos contratos a término fijo se pueden renovar las veces que se quiera sin superar los 3 años. Ya posterior a esto empezaríamos a hablar de un contrato a término indefinido. Característica importante, que cuando hablamos de un contrato que es inferior a 1 mes, hablamos de contratos ocasionales o contratos transitorios. Igualmente tenemos también los contratos a término indefinido. La siguiente, por favor. Los contratos a término indefinido son aquellos que son celebrados entre trabajador y su empleador
y que se dan hasta que la vigencia de esos contratos es hasta que culmine, bien sea la causa del origen o la materia del trabajo. Para poner un ejemplo, si una persona es contratada para construir una casa, pues efectivamente que el contrato va a ser terminado en el momento en que se termine la construcción de la casa, porque ya no hay ninguna razón para continuar con esta relación laboral. Bueno, esas son las características de contrato a término indefinido. Y estos dos tipos de contrato y este trabajador dependiente pues tiene derecho a las prestaciones sociales, que como lo decía anteriormente se componen entre ellas, y a otras características y a otros beneficios al estar contratados y a tener esta relación laboral. Bueno, lo primero de ellos son a tener unas vacaciones que corresponden a 15 días hábiles por año y que deben ser remuneradas. Recordemos que hablamos de 15 días hábiles, que aproximadamente pueden ser entre 21 o 23 días calendario cuando tenemos festivos y demás. Importante, las vacaciones solamente son acumulables por 2 años. Cuando hablamos ya de contratos de dirección y manejo, pueden ser acumulables hasta por 4 años. El artículo 190 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que si bien es cierto que podemos solicitar la indemnización de nuestras vacaciones, se deben disfrutar al menos 6 días. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces las personas solicitan la indemnización de sus vacaciones y pasan los años, requieren la indemnización, pero no descansan en ningún periodo. El código nos establece que mínimo se deben disfrutar 6 días, lo demás puede ser indemnizado. Importante también, aquellas personas que de pronto no solicitan sus vacaciones con el fin de pronto de acumularlas y decir, bueno, yo prefiero acumular unos años mis vacaciones para salir y tener un gran tiempo de disfrute, pero aquí es importante que tengamos en cuenta que las vacaciones prescriben, y es que prescriben a los 3 años, que en realidad se convierten en 4 años, porque recordemos que el derecho a las vacaciones nos explique, pues, Discúlpeme, hubo una interrupción en la transmisión. Dame por favor un segundo, un momento. vacaciones que deben ser 3 por año y son 6, 7 años de vacaciones, y cuando llegan a pedirlas, pues se encuentran con la sorpresa de que los primeros años ya prescribieron y solamente pues tienen derecho a las últimas vacaciones que tienen vigentes. Bueno, también hablamos de las dotaciones que deben ser 3 por año y son únicamente para aquellos trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Recordemos que las dotaciones se dan de acuerdo con las calidades y las funciones que se desempeñen. No es igual una dotación que se le da a una señora que trabaja como secretaria en una oficina que a una persona que trabaja en una mina, ¿no? Entonces, todo es de acuerdo con las condiciones y las labores que desempeñen. Por otra parte, tenemos las primas de servicio. Recordemos que la prima de servicios compone un salario mensual por cada año elaborado, y que el artículo 306 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo nos establece que la mitad se debe cancelar en el mes de junio y la otra mitad se debe cancelar a más tardar el 20 de diciembre. Bueno, y para finalizar, otra de esas garantías son las cesantías y sus intereses, que como bien lo dice su nombre, las cesantías son aquel ahorro que tiene este trabajador en caso de quedar cesante, pero que igualmente también pueden ser utilizadas por este trabajador para acceder tanto a vivienda como a educación. Cuando son para estos dos casos, pues deberá sustentarlo ante su jefe, bien sea la compra de la vivienda, la remodelación o el ingreso a los estudios
para que se les puedan ser consignadas. Los intereses sí pueden ser consignados directamente al empleado, al trabajador, y las cesantías pues al fondo que tenga establecido para él. ¿Podemos continuar? Bueno, entonces, algo muy importante. ¿Y cómo se hacen estos aportes a la seguridad social? Porque ya sabemos que se tienen que pagar 4 características importantes, pero muchas veces desconocemos cómo se hacen estos aportes. Y es que para el caso de salud y pensión, recordemos que la EPS y el fondo de pensiones es elegido por el trabajador, no puede ser una imposición del empleador. Yo como trabajador puedo elegir la EPS a la que quiero estar afiliada y el fondo de pensiones al cual quiero estar afiliado. Y la cotización se realiza de la siguiente manera. Cuando vamos a hacer el pago a salud, el empleador va a aportar un 8.5% y el trabajador únicamente se le va a descontar un 4% para el pago de salud. Igualmente, cuando hablamos de pensión, el empleado realizará un aporte de un 12% y al trabajador únicamente se descontará un 4%. Entonces, tengamos en cuenta, porque muchas veces cuando iniciamos nuestra vida laboral y nos dan nuestro expendible de pago, nos sorprendemos porque nos han hecho descuentos, pero muchas veces no sabemos o no nos preguntamos. Y es bueno que tengamos claro que efectivamente la ley permite estos 2 descuentos, pero que solamente puede ser de este porcentaje, que no puede ser acordado de otra manera con entre trabajador y empleador, porque recuerde que nuestros derechos laborales son irrenunciables, no se pueden negociar. Entonces nosotros no podemos llegar a un acuerdo con el empleador a decirle, no, tranquilo, descuénteme a mí todo lo correspondiente a la seguridad social con tal de que me dé el trabajo. No, nuestros derechos laborales son irrenunciables y tampoco prescriben. Por otra parte, tenemos los riesgos laborales y las cajas de compensación o subsidio familiar. Estas sí son a discreción del empleador, quien puede elegir la administradora de riesgos laborales que considere y la caja de compensación que él, pues, a bien lo tenga presente. Entonces, estas dos son a elección del empleador y la cotización será a un 100% a cargo del empleador. Entonces, para estos 2 casos no se puede descontar absolutamente nada al trabajador. Entonces, aquí están las 4 características de la seguridad social y así es como se realizan los aportes para los trabajadores dependientes. Ahora, vamos a hablar de los trabajadores independientes o aquellos que conocemos comúnmente como trabajadores a cuenta propia. ¿Y quiénes son estos tipos de trabajadores? Pues son aquellas personas tanto naturales o jurídicas. Recuerden que personas naturales, cuando nosotros directamente, pues uno de los contratos más comunes es a través del contrato de prestación de servicios, pues valga la redundancia, prestamos un servicio ante una empresa, ante una entidad, y jurídicas son aquellas pues empresas ya con las cuales efectivamente pueden contratar con empresas, con entidades, etc. Y bueno, estas personas, estos independientes ejecutan una obra o prestan un servicio, como lo decía anteriormente, pues a través de contratos de obra de labor o uno de los más comunes que hemos escuchado siempre y es el contrato de prestación de servicios. Una de las características de estos trabajadores independientes es que tienen plena autonomía tanto técnica como directiva, que no existe una subordinación, porque en el momento en que tenemos un jefe o un líder indicándonos lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y estar ahí controlando en ejercicio nuestras funciones, ya no estamos hablando de que somos trabajadores independientes, sino estamos hablando de trabajadores dependientes, es decir, que tenemos una relación laboral. Aquí hay que dejar claro que no es subordinación cuando, por ejemplo, yo como contratista me reúno con la entidad que me contrató, con la empresa que me contrató para de pronto hacer una mesa de trabajo y revisar los avances de mi trabajo, ¿sí? Entonces, realizar una mesa de trabajo cada 15 días o cada semana no compone que esa persona esté subordinándome, sino que realmente en algunos tipos de contratos pues se deben hacer estas reuniones con el fin de revisar el avance de este contrato, con el fin pues de que las cosas vayan marchando de buena manera, ¿sí? Ya otra cosa, si este empleado me dice, bueno, vamos a hacer mesas de trabajo todos los días y necesito que llegues a las 8 de la mañana y te vayas a las 6 de la tarde, pues aquí ya hay una característica que me puede decir que ya no soy un trabajador independiente y que estoy recibiendo una subordinación y que me están indicando el cumplimiento de un horario. Entonces aquí
ya no existiría un contrato de prestación de servicios, sino un contrato de las modalidades que les hablé anteriormente. Esos trabajadores independientes igualmente trabajan por un precio determinado que se establece en el momento de la firma del contrato, donde se establece tanto el valor como la forma de pago, y estos trabajadores independientes trabajan con sus propios medios. Vamos a poner un ejemplo. En la gobernación de Boyacá, yo soy abogada y a mí me contratan a través de contrato de prestación de servicios para responder todas las tutelas que lleguen a la gobernación de Boyacá. Entonces, yo como contratista, como abogada contratista, debo tener todos los implementos para trabajar. No puedo llegar a la gobernación como contratista, como trabajador independiente, a exigir que me den una oficina, a exigir que me den un computador, a exigir que me den herramientas, papelería, etcétera, porque se supone que yo debo trabajar con mis propios medios. Ahora bien, no significa que la gobernación no pueda decirme, mira, acá hay una sala de juntas donde puedes trabajar porque de pronto pues tengo más a la mano mis expedientes y puedes venir cuando lo consideres hacer una jornada de trabajo ahí, no todos los días, pero puede venir, esto sí se puede dar, pero aclaremos que los trabajadores independientes pues no debemos asumir estos medios de trabajo. Y adicionalmente también asumimos todos los riesgos correspondientes. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí hay algo muy importante, y es que siempre confundimos los aportes a la seguridad social, o a veces no sabemos, porque ya indicamos anteriormente que cuando son trabajadores dependientes, cuando hay una relación laboral, cuando tenemos contratos escritos, bien sean a término fijo o indefinido, los aportes se hacen entre las dos partes, empleador y trabajador. En el caso de los independientes, como tenemos plena autonomía, nosotros somos los contratistas, son aquellas personas que asumen completamente el pago de su seguridad social. ¿Y cómo se realiza este pago? Vamos a poner un ejemplo, y un contratista que devenga 10 millones de pesos mensuales, que ese sea el pago que compone en el mes. Cuando vamos a hacer la cotización de la seguridad social, la hacemos bajo un ingreso base de cotización que se debe realizar sobre el 40% total de los ingresos. Entonces, este contratista que recibe un pago de 10 millones de pesos mensuales no va a cotizar su seguridad social sobre los 10 millones, sino sobre 4 millones que correspondería al ingreso base de cotización. Ojo, importante, este ingreso base de cotización no puede ser inferior a un salario mínimo, entonces vamos a cambiar el ejemplo. Si este contratista al contrario se gana 1 millón de pesos mensuales, entonces no va a hacer el pago de seguridad social sobre 400.000 pesos, sino que lo mínimo que puede cotizar va a ser sobre un salario mínimo que para el caso de Colombia está en 908.526 pesos. Entonces, es que lo tengamos en cuenta porque muchas personas que inician de pronto en estos trabajos como independientes cometen el error en el momento de hacer la cotización al pago de seguridad, porque muchas veces llaman a Pila o a donde les hacen la liquidación de sus aportes y les preguntan cuántos son los ingresos y dan ese el valor completo de los ingresos, pero aquí hay que tener claro que pues el porcentaje de aporte es de 40%. Ahora bien, si queremos aportar más, no hay problema. El problema está cuando aportemos menos de lo que debemos. Y adicionalmente, otra característica, que los pagos se realizan mes vencido. Entonces, para un contratista que vaya a cobrar la cuenta del mes de mayo, pues los aportes que debe presentar van a ser los del mes de abril. Bueno, ¿y cuáles son los porcentajes para el pago de esta seguridad social? Entonces, a salud vamos a aportar un 12.5%, a pensión vamos a aportar un 16%, a riesgos laborales vamos a aportar de acuerdo pues de la labor que desempeñemos, de la actividad económica de la empresa, y recordemos que hay niveles 1, 2, 3, 4 y 5 que los establece el decreto 1607 del 2002, y es allí donde se determina el riesgo. Entonces no va a ser el mismo riesgo aquella abogada que trabaja en la gobernación en una oficina, ¿sí?, que una persona que de pronto trabaja en una mina, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con la actividad que desempeñen, pues se va a establecer el riesgo. Y en el caso del subsidio familiar o cajas de compensación familiar, el aporte será de un 2%, como ya lo hemos dicho, de manera opcional, y al final, vamos a ver ahora en adelante, qué compone cada uno de estos cuatro, tanto de salud, pensión, riesgos laborales, subsidio familiar, qué compone cada uno de ellos,
y por qué en el caso del subsidio familiar para independientes hay unos beneficios de realizar estas cotizaciones. Continuamos, por favor. Bueno, entonces, ¿qué compone su sistema de salud? Bueno, aquí es importante tener que el sistema de salud cubre tres características principales. Y primero, pues, son las enfermedades generales. Recordemos que cuando yo soy cotizante, mi familia puede ser beneficiario. En este caso, mi esposo, en caso de que esté desempleado, porque si él también trabaja y si gana más de un salario mínimo, pues tendrá que cumplir igualmente con los aportes a seguridad social. En este caso también será cotizante. Pero si, por ejemplo, se encuentra desempleado, pues él puede ser beneficiario mío, al igual que mis hijos y, bueno, y los que tengan el derecho en su momento. Bueno, otra de las características de los pagos a salud es que aquella persona que sea cotizante va a tener el derecho al pago de la licencia de maternidad o de paternidad respectivamente. Cuando la mujer es la que es cotizante y tiene un bebé, pues tiene derecho al pago de su licencia de maternidad, la cual se encuentra reglamentada en la ley 1822 del 4 de enero del 2017 y nos establece que para el día de hoy corresponde a 18 semanas, que son a 4 meses y medio. Cuando es el hombre quien es cotizante y es padre, la ley, el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo le establece que tendrá derecho a 8 días hábiles para estar con su recién hijo y nacido, y esta incapacidad es cancelada directamente por el empleador, quien tendrá 30 días para hacer la reclamación ante la EPS. Y las urgencias, pues, son tanto para el trabajador como por su familia. Cuando hablamos de la licencia de maternidad y de paternidad, recordemos que, para poner un ejemplo, si es mi esposo quien es el cotizante y yo soy beneficiaria y tengo hijo, yo no voy a acceder a esa licencia de maternidad porque solamente el derecho lo tiene aquella persona que sea cotizante. Bueno, vamos ahora con pensiones. Y el subsistema de pensión tiene también tres características importantes, y es que cubre en caso de invalidez, pensión por muerte, pensión por vejez. Bueno, cuando hablamos de pensión por invalidez, pues el beneficiario efectivamente va a ser el trabajador. Cuando hablamos por pensión por muerte, pues será su familia la beneficiaria y adicionalmente tendrán derecho a un auxilio funerario. Y por vejez, pues efectivamente la pensión que llamamos de jubilación será pues aquel trabajador el que sea beneficiario. En la siguiente vemos los riesgos laborales, y aquí me parece importante dejar un punto claro que a veces desconocemos, y es en el caso de las incapacidades. Cuando tenemos una incapacidad por enfermedad común, recuerden que la EPS cubre estas incapacidades a partir del tercer día. Cuando las incapacidades se dan por una enfermedad laboral, la incapacidad es pagada por la administradora de riesgos laborales a partir del primer día. Es importante que lo tengamos claro, porque no es lo mismo, y adicionalmente depende de qué se derive la incapacidad, si sea por una enfermedad común o sea derivada de nuestro trabajo, pues los pagos de la incapacidad los realizará o la EPS o la administradora de riesgos laborales, la EPS a partir del tercer día y la administradora de riesgos laborales a partir del primer día. Igualmente, cuando hay un accidente de trabajo, si la persona, bueno, puede estar incapacitada o si definitivamente ya no puede seguir laborando, entonces va a tener derecho a una pensión por invalidez, la cual será beneficiario el trabajador, o en el caso pues, de que fallezca, pues su familia será la beneficiaria. Listo. Y para finalizar, subsidio familiar. Cuando hablamos de este subsistema, tenemos que hay unos beneficios importantes cuando cotizamos a estas cajas de compensación que muchos de nosotros de pronto ya conocemos, y es que se reciben cuotas monetarias, que tenemos derecho a subsidios de vivienda, que tenemos diferentes descuentos en programas educativos, descuentos en programas de recreación, deporte y turismo, etcétera, que eso es uno de los beneficios de la caja de compensación. Pero también hay otro punto que algunas personas desconocen, y que el año pasado, cuando surgió todo este tema de la pandemia,
vimos que las cajas de compensación entraron a empoderarse de este tema que para algunas personas era desconocido y que fue un alivio, y es que también el cotizar a una caja de compensación, en el caso de los trabajadores dependientes que lleven un año ininterrumpido y los trabajadores independientes que lleven 2 años ininterrumpidos haciendo estos aportes, tendrán derecho en caso de desempleo a un auxilio que corresponde al pago de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que serán cancelados en 3 mensualidades. Adicionalmente, la caja de compensación le asegurará el pago tanto de salud como de pensión durante 6 meses o hasta que la persona vuelva a encontrar su trabajo. Le va a otorgar una ayuda de alimentación mientras se encuentre desempleado, y también tienen sus bolsas de empleo donde les van a ayudar, pues donde ustedes se pueden registrar para que les ayuden nuevamente para conseguir un nuevo trabajo. Entonces es importante esto porque lo desconocemos, hay muchas personas que estuvieron trabajando por 2, 3 años y quedaron desempleados y no tienen conocimiento de estos beneficios, y es bueno, esta reclamación o este procedimiento se hace directamente ante su caja de compensación. Entonces, si usted está desempleado y aportó a su caja de compensación, es bueno que usted haga la solicitud porque de pronto puede tener un beneficio ahí que desconoce, y en estos momentos de situación que estamos presentando en el país, pues es un gran beneficio para aquellas personas pues que han quedado sin trabajo. Bueno, en conclusión, estos son los temas que compone la seguridad social y que es el primer paso para hablar de formalización laboral. No podemos hablar de formalización laboral cuando desconocemos los deberes de nuestros trabajadores, y es el deber el pago a su seguridad social. Adicionalmente, para ustedes también, empleadores, es importante que realicen los pagos a la seguridad social. Mire que es una pequeña inversión, pero que le puede aliviar a usted y que lo puede tener tranquilo de que no va a tener inconvenientes a futuro, porque si su trabajador llega a sufrir algún accidente, pues será la administradora de riesgos laborales la que responda. Si su trabajador se llega a enfermar, pues él es quien cancele las incapacidades. Si su trabajador, en caso de quedar desempleado, pues puede acceder, como lo decía anteriormente, a estos beneficios por desempleo. E igualmente el tema de la pensión, pues recordemos que en Colombia, si usted tiene una persona trabajando y nunca le hace los aportes a pensión, en el momento en que esta persona cumpla la edad de pensión, pues usted no hizo sus aportes, usted tendrá que jubilarlo y pues tendrá que pagar una mesada de por vida a esta persona. Entonces, lo más importante y el primer paso para llamar que estamos formalizados y estamos cumpliendo es realizar los aportes de seguridad social. Ahora hay un tema muy importante y creo que es una de las preguntas que muchas personas están haciendo, es bueno, muy bonito cuando se gana un salario mínimo, pero ¿y qué pasa cuando no ganamos un salario mínimo? Y aquí es importante ver que el Estado ha pensado en esto, y primero que todo, una de las características es el ingreso al régimen subsidiado, que es cuando el Estado nos garantiza que nosotros tengamos el derecho a la salud a través del régimen subsidiado. Y adicionalmente también Colpensiones viene trabajando un programa que es muy interesante, y es para aquellas personas que no ganan un salario mínimo o que por lo general viven o trabajan del día a día, viven del día a día, o aquellas personas que están en el sector rural y que trabajan a través de jornales. Entonces hay un mecanismo que se ha establecido por el gobierno y por Colpensiones que se llama los BEPS. Buenas tardes, agradecer a la doctora Paola que nos ha hecho el acompañamiento y esta intervención importantísima sobre el tema de la formalización laboral en Colombia. Como ella bien lo anotaba y hacía referencia a los beneficios económicos periódicos, es importante que las personas presentes dentro de esta capacitación y que quieran ahondar un poco frente a la información de los BEPS, los beneficios económicos periódicos, atiendan a nuestra página web o a la página web de Colpensiones, donde se donde podrán obtener una información mucho más profunda, concreta sobre estos beneficios económicos periódicos para aquellas personas que nunca han cotizado al sistema
de pensiones. Esto va enfocado sobre todo a estas personas que tenemos familiares en los campos, personas que trabajan por días y que nunca han hecho esa clase de cotizaciones. Ya se finaliza esta etapa de sensibilización. Natalia, a los asistentes, José, estamos ¿hay muy algunas pendientes. preguntas? Por supuesto que sí, vamos a tratar de disipar todas las dudas que tengan los participantes. Mira, Adriana pregunta que cuando se habla de trabajo de medio tiempo, ¿cómo se realizan los aportes a seguridad social? Bueno, para Adriana, hay que tener en cuenta que la base de cotización es el salario mínimo legal mensual vigente, y sobre esa base es que se tiene que hacer la cotización. Ok. Ahí más abajo, no sé si estás leyendo el chat, Auraligia Hernández también una pregunta. Estoy mirando. Un momento, por favor. No veo el de Auraligia. Te la voy a leer. En este caso, si la empresa no reconoce que debo tener prestaciones y me contratan por prestación de servicios cumpliendo horario, jornada, ¿qué se hace? Pues como bien indicaba nuestra compañera, la doctora Paola, una de las características del contrato de prestación de servicios es que no debe haber subordinación. Se cumple con unas funciones pactadas dentro del contrato, pero no hay subordinación ni se tiene que cumplir horario. Comúnmente se le llaman metas. Las personas que están en la ejecución de esta clase de contrato, de esta modalidad, tienen unas metas o unos propósitos contractuales los cuales deben cumplirse. Si la persona, el empleador, está generando una especie de presión hacia este contratista, entonces puede acercarse al ministerio a poner su queja. Bien. Adriana hace un comentario primero, dice que genial todas las exigencias laborales para las grandes empresas que tienen el capital para pagar todas esas arandelas, pero para pequeñas empresas y emprendedores, y más aún en esta época de pandemia y paro, es bastante dinero. Y así, si la persona Adrián, trabaja por hora, señor, ¿vas a sí, hacer un comentario ahí? sí, ella es Adriana, la señora que escribe, genial, sí. Sí, sí. Bueno, para Adriana, entiendo, digamos que es muy fácil hablar de todas estas exigencias cuando se trata de empresas que tienen grandes capitales para poder asumirlas. Sin embargo, estos jóvenes y mujeres emprendedoras que hoy tenemos en nuestra charla, la intención del ministerio es que ustedes conozcan las reglas generales del juego. Adicionalmente, para que nuestras compañías o las compañías de ustedes tengan una valoración muy importante, tengan ese posicionamiento que ustedes sueñan tener, es importantísimo que los empleados tengan garantizado el pago de la seguridad social. Es decir, nuestras actividades económicas y rendimientos tienen que garantizar el aporte mínimo a la seguridad social, principalmente porque en una actividad
como la que tiene Adriana o como la que tienen varias personas aquí en nuestra jornada de capacitación, se debe garantizar la integralidad de la empresa, ¿ves? De nada sirve tener un exitoso negocio, unos empleados, si digamos, en el desplazamiento de uno de ellos sufre un accidente y yo no tengo cómo responder. O si tengo cómo responder, ¿por qué no lo hice en el debido momento digamos que con una afiliación legal de este trabajador, debido a que cuando ya se nos viene la consecuencia, en este ejemplo es el accidente de este trabajador, entonces ahí sí nos va a costar muchísimo más de lo que nos hubiera costado teniéndolo desde un principio de manera legal. La invitación es a que digamos que hagamos el tránsito de la informalidad a la formalidad, debido a que nuestras empresas necesitan esa fortaleza en todos los aspectos. Gracias, Jorge. Otra pregunta dice, si la persona trabaja por horas en distintos lugares, ¿cómo se hacen los aportes? Depende de la formalización del contrato, es decir, depende de qué contrato tiene la persona. Pero comúnmente esto lo vemos con el personal médico que tenemos en Colombia. Ellos comúnmente atienden varias entidades prestadoras de servicios de salud y tienen que pagar, digamos que de manera separada, estas obligaciones de seguridad social, ¿ves? Entonces, por ejemplo, el médico que está vinculado con, no sé, con la clínica Chayo en la ciudad de Bogotá, debe pagar con ese contrato sobre el valor contractual que está estipulado, su seguridad social. A su vez, si tiene con otra compañía suscrito otro contrato, sobre ese contrato debe también cancelar su aporte a la seguridad social. Es decir, en este caso, de que tengan contratos prestación de servicios. ¿Ves? Cuando la persona tiene contrato a término fijo, está inhabilitada para poder contratar de otra manera. Gracias, Jorge. Te leo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el ¿Sí? beneficio para una pequeña empresa en contratar una persona con contrato indefinido a una persona por prestación de servicios? Perdóname, repíteme la pregunta que no alcancé a escucharte muy bien. ¿Cuál es el beneficio para una pequeña empresa en contratar una persona con contrato indefinido a una persona por prestación de servicios? Bueno, la característica principal del contrato de prestación de servicios es porque esta empresa requiere de una mano de obra o de un servicio de manera temporal, contrario al contrato de trabajo como tal. El contrato de trabajo, su vocación principal es, digamos que, suplir esa necesidad laboral de manera constante. Entonces, ya depende del empleador, es decir, del empresario, la forma a contratar. Comúnmente se está utilizando el tema de prestación de servicios, otorgándole al empleado o al trabajador la potestad de que él mismo pague todos sus aportes a seguridad social. Esto se hace, digamos que de manera muy práctica para estas pequeñas empresas, porque tienen ausencia digamos que de toda una oficina de talento humano que coordine el tema de pagos y parafiscales. Entonces, cuando quieren y ven la necesidad del servicio de contratar a una persona directa, pues se utiliza el contrato de trabajo.
Los beneficios al empleador de tener un contrato de trabajo son muchísimos, muy importantes, y van en un alivio del 200% sobre impuestos a la renta que tengan a bien a cargo de esa empresa. Oscilan más o menos en ese porcentaje. Gracias, Jorge. Y la última pregunta es, ¿cada empleador debe aportar sobre el salario mínimo legal vigente? Cada empleador, correcto. Así es, lo que anota Adriana es, cada empleador debe aportar sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Esa es la base mínima de cotización. Perfecto. No sé, si no hay más preguntas en el chat. Ya cumplimos pues el tiempo de la charla. Te agradecemos mucho, Jorge, por la información. Les recuerdo. Agradecerle a la Cámara, a Natalia, a la Cámara de Comercio de Bogotá por la invitación, presentar excusas por la tardía en la presentación digamos que las diapositivas. Espero que la información haya sido de gran interés para ustedes y el tema de las preguntas hayan sido totalmente resueltas esas dudas. Claro que sí, y pues les comento a los participantes, a los asistentes, la Cámara de Comercio siempre tiene disponible asesorías en los diferentes ejes temáticos. Uno de ellos es todo el tema laboral. Por la página web de la Cámara de Comercio pueden acceder a este servicio de asesoría individual en temas laborales. Mañana, viernes 11 de junio, vamos a tener jornada masiva de asesorías. En la página de la feria pueden encontrar el link para hacer las inscripciones y hacer sus consultas. Y si no, en la programación permanente que tiene la Cámara lo pueden encontrar. Invitarlos a que se vinculen a los programas de crecimiento y formalización empresarial que tenemos en la Cámara de Comercio. Y muchísimas gracias por su participación. Nuevamente gracias a Jorge. Feliz tarde para todos y estamos atentos siempre a apoyarlos y atenderlos en la Cámara de Comercio. Un abrazo muy grande para todos y muchas gracias. Gracias, feliz tarde.